Ok, entonces chicos, por acá tenemos lo que es el instrumento de medición sumativa. Recordemos que ese instrumento tiene una fecha límite de entrega, es decir, tienen hasta el 19 de noviembre a las 11:59 para poder entregar el PM, ¿verdad? Esa es la fecha límite. Yo creo que ya hemos explicado todo esto y ustedes tienen toda la explicación de todo esto, ¿verdad? De la parte administrativa que tienen que hacer, parte técnica, indicaciones y demás. Eh, los puntos y eso se les va a pasar a cada quien, a cada estudiante, ¿verdad? Leer cuidadosamente cada indicador esperado con su respectiva actividad, utilizar lapicero azul o negro, evitar de usar lápiz, porque a la hora que sacan la foto pues es un poco difícil, dependiendo de la calidad de la foto, poder apreciar el proceso. Entonces tratar de usar lapicero en la medida de lo posible. Bueno, ya dijimos que la fecha límite cuál era, ¿verdad? Todas tienen que aparecer con respuesta a todas las actividades, letra legible por favor. Al final del documento van a encontrar una rúbrica, esa rúbrica básicamente es lo que nosotros usamos para calificarlo, y la estrategia evaluativa es un acto individual. Recordarles el porcentaje, ¿verdad? Tenemos 45% para el instrumento, que es este documento que tienen acá, y 55% para la GTA número 4, 5 y 6. Entonces, aquellos estudiantes que obtengan entre las dos actividades o los dos elementos de calificación van a tener un 60% como nota mínima, ¿verdad? Bien, esa sería como la parte técnica del instrumento. Por acá, bueno, vamos a ir explicando esta de acá. Recordar, ¿verdad?, que tenemos que ir haciendo el planteamiento del problema, tenemos que ir viendo cómo es que se resuelve, ¿verdad?, paso a paso, sin ninguna prisa, ¿verdad? Entonces, es importante que para poder hacer los procedimientos tengan que colocar, o deben de aparecer todos los procesos para justificar la respuesta, ¿verdad? Y también escribir la respuesta del problema, ¿verdad? Entonces, recordemos que normalmente hemos visto que se utiliza lo del planteamiento, ¿verdad? O el planteo del problema, una operacióncita por acá, ¿verdad? Y al final nuestra respuesta. Entonces, en el planteo vamos a ir colocando, o en el planteamiento de la estrategia a resolver, ¿verdad? O cómo lo vamos a resolver. Recordemos que hay que ir anotando la información, ¿verdad? En este caso tenemos que dice que un día de invierno la Antártida registró una temperatura de 46 grados bajo cero. Por lo tanto, 46 grados Celsius bajo cero, eso es un equivalente a decir menos 46 grados, ¿verdad? Menos 46, ya hay notación simbólica. Si 3 días después la temperatura subió, aquí, subió 24 grados, entonces nuestra información va a ser que la temperatura subió 24 grados Celsius. Por lo tanto, esos 24 grados Celsius van a ser como más 24, ¿verdad?, para luego pasarlo a la operación. Seguimos entonces por acá y dice que luego bajó 10 grados Celsius, ¿verdad? Tenemos 10 grados Celsius, entonces bajó 10 grados Celsius. Eso es equivalente a decir menos 10. ¿Ok? Luego, después dice que aumentó 1 grado Celsius, por lo tanto aumentó 1 grado Celsius. Eso quiere decir entonces que es más 1. Ya eso, pasándolo a una operación, ¿verdad?, sería menos 46, que fue donde empezamos, más 24, menos 10, más 1, ¿verdad? Entonces nuestra operación nos va a quedar así. Recordemos que cuando teníamos una suma en una operación, ¿verdad?, perdón, una resta en una operación, colocábamos un más antes, ¿verdad?
Y entonces seguimos resolviendo de 2 en 2, los primeros dos, ¿verdad? Resolvemos por acá. Y entonces eso me daría menos 46 más 24, eso me va a dar menos 22. Entonces, menos 22 más menos 10 más 1. Entonces vamos resolviendo paso a paso, ¿verdad? Resolvemos esto otro ahora, estos dos. Recordemos que tenemos una suma de un número positivo y uno negativo, dos negativos. Por lo tanto, son dos deudas. Eso quiere decir que tenemos que sumarlo para ver cuánto debemos, ¿verdad? Entonces, 22 más 10 serían 32. Pero ese 32 expresarlo como una deuda, porque las dos son deudas, ¿verdad? Los dos son negativos. Luego, más 1, ¿verdad? Entonces, esa operación, vean que es una suma de un número negativo y uno positivo. Por lo tanto, aplicamos resta. Entonces sería 31. Pero a ver, ¿quién es más grande? La deuda o la paga. Hablando de los ejemplos de la deuda y paga. Veamos que es más grande. 32, que es negativo. Por lo tanto, me queda en deuda todavía. Recordemos que la indicación de la actividad dice que debe de existir una respuesta al problema. Entonces, vamos a dar la respuesta. La respuesta debe ir en función a la pregunta, que cuál es la nueva temperatura registrada. Entonces, la nueva temperatura registrada es de 31 grados bajo cero. Ojo aquí, profe, pero ¿por qué no la coloca negativa? El bajo cero es el negativo, por así decirlo. O sea, o coloco menos 31 grados nada más sin indicar que es bajo cero, o coloco 31 grados Celsius e indico que es bajo cero. ¿Ok? Estamos. Entonces, eso en cuanto a la actividad número 1, ¿verdad? Luego por ahí pues tenemos la actividad número 1 igual, perdón, la número 2, no la actividad número 1, pero la pregunta 3. La pregunta 3, que por ahí se generó cierta duda de que si se tenía que sumar o si no se tenía que sumar las cantidades. Si ustedes ven el planteo, esta operación es un dibujito, no es necesario colocar toda la información otra vez. Mediante un dibujito que podemos hacer, ese puede ser nuestro planteo al final. Entonces, el planteo es que dice que en la primera etapa un buzo desciende 30 metros bajo el nivel del mar, ¿verdad? Él desciende 30 metros, es esto que vemos acá, la primera etapa. Luego en la segunda etapa vuelve a bajar 45 metros más, es decir, desde donde se encontraba, que eran 30 metros bajo el nivel del mar, todavía baja 45 más, ¿verdad? Entonces, por ahí, lo que aplica es una suma, ¿verdad? Tenemos que sumar para ver desde la primera etapa hasta la segunda etapa, para ver cuánto ha recorrido o digamos, a cuántos metros bajo el nivel del mar se encuentra en la segunda etapa. Entonces podemos ver que es menos 30, ¿verdad? Porque estamos hablando de bajo cero, perdón, bajo el nivel del mar, y menos 45. Entonces hay que sumar eso. Menos 30 más menos 45 son dos deudas, por lo tanto tengo que sumar para ver cuánto debo, ¿verdad? Entonces, eso me va a dar 75 negativo, ¿verdad? O 75 bajo el nivel del mar. Cuando nosotros expresamos el número así, 75 metros, hay que especificar que es bajo el nivel del mar, ¿verdad? O si solo queremos colocar, si no queremos colocar esto de 75 metros bajo el nivel del mar, solo colocar que está a menos 75 metros del nivel del mar, ¿verdad? Eso nos va a especificar que está bajo el nivel del mar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vean que está bastante sencillo. Luego ya nos pasamos a la actividad número 2, ¿verdad? En la actividad número 2 lo único que tienen que hacer aquí es ver la situación, ¿verdad? Y se escriba en notación simbólica las siguientes situaciones relacionadas con los números enteros. Aquí tenemos la situación, varias situaciones, ¿verdad? Lo único que tenemos que colocar en la situación simbólica, en la notación simbólica, es el número y el símbolo, si es positivo o negativo. Por ejemplo, una pérdida de
$500 me dice que es negativo, por lo tanto lo coloco negativo, pero también coloco la simbología del número. Caminar 100 pasos a la derecha, recordemos que hacia la derecha están los positivos, entonces coloco 100 positivo, ¿verdad? Así sin colocarle el más, ya sabemos que es positivo. Recordamos que 30 años antes de Cristo y después de Cristo es una cosa, ¿verdad? Entonces si tenemos 30 años antes de Cristo, es en la línea del tiempo, recordemos que en la línea del tiempo teníamos el año 0, por así decirlo, hacia atrás y vamos a encontrar antes de Cristo, ¿verdad? Y hacia adelante vamos a encontrar después de Cristo. Todo lo que sea antes de Cristo es negativo y lo después de Cristo es positivo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes sabrán cómo colocar eso. Aumentar, ascender, ganancia, todo eso tiene que ver con números positivos, ¿verdad? Caminar a la derecha, caminar hacia el norte, todo ese tipo de cosas son positivas. Después de Cristo. Y una pérdida, disminución, deber, todo eso es negativo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que identificar, las palabras claves de cada situación para ver si es una notación simbólica positiva o negativa, colocando el número, ¿verdad? También. Luego teníamos por ahí la actividad número 3. Ojo aquí con la actividad número 3. Solo hay que colocar el símbolo si es mayor, menor o igual que, ¿verdad? Entonces por aquí, por acá, a ver, por acá tenemos entonces que es menor, ¿verdad? El otro símbolo que es mayor, ¿verdad? O el que es igual. Ok, entonces podríamos decir que acá nosotros tenemos que colocar uno de los tres símbolos de acuerdo a la recta numérica, ¿verdad? Esa que tenemos ahí. Por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo que no viene acá. Si yo quiero comparar, por ejemplo, dos números positivos, sencillitos, el 4 y el 10. Cuando son dos números positivos no hay problema, eso ya en la escuela ustedes lo han visto, ¿verdad? El 10 es el mayor. ¿Qué pasa si yo ya comparo números, uno positivo y uno negativo? Por ejemplo, menos 2 y, no sé, 1. ¿Cuál es el mayor? Siempre el mayor va a ser el positivo, ¿verdad? Cuando comparo uno positivo y uno negativo. ¿Qué pasa si comparo el 0 con uno negativo? Bueno, cuando comparo el 0 con cualquier número negativo, por ejemplo menos 10, el mayor siempre va a ser el 0, porque recuerden que los negativos van a estar a la izquierda. Y dice que la definición del número mayor es el que se encuentra a la derecha del número en la recta numérica, ¿verdad? Ese sería el mayor. Y el 0, pues ustedes ven, el 0 está acá y el menos 10 estaría más para la izquierda. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo comparo dos números negativos? Por ejemplo, el menos 2 con el... Seguimos con el menos 10. O el menos 2 con un número que se ve ahí que es el menos 5. Con el menos 5. Aparentemente, por la cifra del número, parece ser que es el menos 5 el mayor. Pero en realidad, cuando comparo dos negativos, el que parece ser el menor, ese es el mayor, porque fíjense que acá en la ubicación de la recta numérica tenemos que el menos 5 está más a la izquierda, o más bien el menos 2 está más a la derecha, o está más cerca del 0, ¿verdad? En cuanto a los negativos. Y por lo tanto el mayor es el menos 2. Cuando un número es igual es porque es igual al otro, ¿verdad? Eso es sencillito, ¿verdad? Por ejemplo, 1 es igual a 1 en la I, por ejemplo. Ahí no hay pérdida, entonces básicamente ese sería como la base para poder contestar la actividad número 3. Ahora pasándonos a la actividad número 4, súper sencilla. Determina el valor absoluto de cada número entero dado. Entonces, valor absoluto de 2, 2. Eso quiere decir que todo valor absoluto siempre me va a dar un número positivo, ¿verdad? El único que me da un número que no es positivo es el valor absoluto de 0, que eso es 0 y 0 no es positivo ni negativo. Ok, luego, valor absoluto de menos 2, por acá lo tenemos. Ese es 2.
Vean que aunque sea negativo, el valor absoluto hace que me dé positivo. El valor absoluto de A es el valor, es el mismo valor que sería A. No importa si es letra. El valor absoluto de menos A me da la misma A. ¿Lo ven? No hay ningún problema ahí. ¿Qué pasa cuando tengo un menos afuera del valor absoluto? Ese menos afuera lo que va a hacer es, si yo aplico acá el valor absoluto de A, eso me da A, pero el menos de afuera hace que me quede negativo, ¿verdad? Es el único caso donde queda negativo el valor absoluto. Como acá lo ven, 365, si yo le saco el valor absoluto a menos 365, eso me da 365, positivo. Pero el menos de ahí afuera, ¿ven? Es el que me está haciendo que esto me dé negativo. ¿Qué pasa con las letras? Igual, valor absoluto de menos A, A. Valor absoluto de menos C, C. Valor absoluto de H, negativo ese valor absoluto. Vean que la H sí me está dando positiva, que es esto que vemos aquí, pero el menos de afuera es el que está dejando este negativo acá. Y así básicamente es que se hace estos ejercicios, ¿verdad? De la actividad número 4, vean que son sencillitos, son números altos, sí, pero se hacen igual de sencillos. Pasando a la actividad número 5, súper fácil. El número opuesto de un número entero dado es el mismo número, pero con la misma cantidad, pero con signo distinto. Por ejemplo, el opuesto de 43 es el menos 43. El opuesto del menos 2 es el 2. El opuesto del A es el menos A. El opuesto del menos I es el menos I, en este caso Y. El opuesto del V es el menos V. Y así, aunque sean letras, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en la actividad número 5 está muy fácil hacer eso, ¿verdad? Muy sencillo. Demasiado sencillo, diría yo. Y por acá, en la actividad número 6, que ya es la última, vamos a ver algún ejemplo. Entonces, por acá, qué sé yo, voy a poner un ejemplo parecido a estos para que no tenga que hacerles alguno de estos. Entonces, menos 2 más menos 10 más 7 menos 6 menos, no sé, 8. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo esto? Bueno, tenemos que saber que los dos negativos de acá son más, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, esto es más. Y vamos bajando la operación. Recordemos que cuando teníamos un menos solamente por acá, íbamos a agregar un más pequeñito. Entonces, aquí me queda, voy bajando, menos 2 más menos 10 más 7, bajo ese más, ¿verdad? Más 6 más menos 8. Entonces ahora voy haciendo de 2 en 2, ¿verdad? Hago menos 2 más menos 10. Si yo hago esa operación, eso me va a dar, bueno, recordando que son dos deudas, entonces tengo que sumar para las deudas. Entonces eso me va a dar 12, pero negativo porque son dos deudas. Luego más 7 bajo todo el resto, ¿verdad? Más 6 más menos 8. Continúo entonces con las otras dos. Entonces tengo menos 12 más 7 es una suma de un número negativo y uno positivo, por lo tanto tengo que restar. Si yo resto 12 menos 7, eso me va a dar 5, ¿verdad? Entonces, pero ese 5, fijo que ese 5 va a dar negativo porque por así decirlo, es más grande la deuda que con lo que voy a pagar, por eso quedo debiendo, ¿verdad? Entonces, bajo el resto, más 6 más menos 8. Y ahí voy de 2 en 2. No hay prisa. Entonces, menos 5 más 6. Es una suma de un número positivo y uno negativo. Entonces es una deuda y una paga. Por lo tanto hay que restar para ver si quedo debiendo o si me sobra. Entonces 6 menos 5 serían 1, ¿verdad? Ahora, ¿qué es más grande? La paga, ¿verdad? Entonces me sobra. Entonces queda positivo. Vean que el 6 es más grande, ¿verdad? O el valor absoluto de 6 es mayor. Ok, entonces,
más menos 8. Entonces hago la última operación que me queda ahí, ¿verdad? Hago la última operación y por ahí me va a quedar que es una suma de un número negativo y uno positivo, por lo tanto tengo que restar. Entonces me queda 8 menos 1 son 7. A ver, ¿cuál es el más grande? La deuda es más grande, entonces por lo tanto el número me queda negativo. Y ahí tengo mi respuesta final, ¿verdad? Entonces en esto de acá pasa igual, ¿verdad? No importa si están los dos negativos acá, eso se convierte en más. No importa si están los dos negativos juntos, se convierte en más. Igual pasa acá, igual pasa acá, igual en este otro, igual en este otro acá. Y cuando tenemos solamente un menos, ¿verdad? Podemos agregarle un más aquí para hacer la suma al final, ¿verdad? Como acá. ¿Ok? Para que lo hagamos con la propiedad de la suma. Súper bien, entonces en la actividad número 6 hay dos partes. Tenemos la 1 que es de sumas y restas, ¿verdad? Esto que les acabo de explicar es solamente para las sumas y las restas. Entonces luego tenemos algo que es la ley de signo y eso aplica para la multiplicación y para la división, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esto? Igual. Pero ahora vamos a tener algo distinto que es la ley de signos. Esta ley de signos que vamos a ver ahorita, la ley de signos que vamos a ver ahorita solo aplica para la multiplicación o para la división. Nada más. Suma y resta lo hacemos como lo vimos, como lo acabamos de ver. Entonces, para que tengan un ejemplo, el A de la multiplicación, 5 por menos 10 por 7. Lo que tenemos que hacer es primeramente la multiplicación de los dos números que aparezcan por acá. Hacemos la multiplicación, entonces sería 5 por 10. 5 por 10, entonces serían... Ok, entonces ya eliminamos eso por acá y sería entonces 5 por 10 serían 50. La ley de signo me dice a mí si lo coloco negativo o si lo coloco positivo. Vean la ley de signo que dice positivo por positivo, positivo. Positivo, negativo por negativo, positivo. Cuando yo multiplico dos números que tienen igual signo, el resultado es positivo. Cuando multiplico dos números que tienen distinto signo, el resultado es negativo. Pues eso es súper sencillo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo quedaría entonces el signo? ¿Cómo quedaría el signo de 5 por menos 10? Bueno, recordemos que la ley de signos es quien me dice a mí si queda positivo o si queda negativo. Nada más para eso me sirve la ley de signo, ¿verdad? De la multiplicación, para ver si es positivo o negativo. Solo para eso. Entonces, en la multiplicación, en resumen, yo voy a multiplicar los números igual como lo hacía en la escuela, ¿verdad? Igualito, no cambia en nada. ¿Qué me va a variar la ley de signo? Bueno, la ley de signo me dice a mí si queda positivo o si queda negativo, nada más. Entonces, 5 por menos 10, estaríamos hablando de menos 50, ¿verdad? Entonces me queda menos 50. Ahora abajo el por 7. Hago la multiplicación normal. 50 por 7 son 350. Normal, ¿verdad? Entonces, 350. Luego decido si le coloco positivo o si le coloco negativo. ¿Ok? Entonces, por acá tengo entonces que me quedaría 350 menos. ¿Ven? Según la ley de signo, ¿verdad? Y la ley de signo para la división es igual. Positivo entre negativo, negativo entre positivo, negativo. Entonces, en la división agregamos igual. La división de los numeritos normal, ¿verdad? 120 entre 60, eso es 2.
Luego, con la ley de signo, decido si le pongo negativo o si le pongo positivo. Entonces, ¿qué dice la ley de signo en la división? Igual que en la multiplicación. 120 positivo entre 60 negativo, eso me va a dar menos. ¿Por qué? Porque es más entre menos. Y más entre menos es menos, ¿verdad? Recordemos nuevamente, esta ley de signo aplica nada más para la multiplicación y la división nada más. Entonces, para que sepamos eso ahí, ¿verdad? Recordemos que la rúbrica no se califica, ustedes no la califican, eso me lo dejan a mí. Yo lo califico, ¿verdad? Ustedes no tienen que calificar nada aquí, eso me lo dejan a mí. Y a grandes rasgos, pues así es como se hacen o el instrumento de medición sumativa. No sé si ahí tienen alguna consulta.